Bienvenidos y bienvenidas a otro sábado de USPED Latinoamérica. Mi nombre es Javier Ponce y como todos los sábados, desde hace casi 3 años, no, ya casi no, ya 3 años, vamos a tener una plática acerca de POCUS, hoy con nuestro invitado desde México, eh, Ángel Augusto. Eh, la verdad es que siempre, Ángel, nos quedamos a medio camino con la nutrición. Y algo habíamos hablado hace un tiempo acerca de medición del cuádriceps y ver cómo podíamos tener alguna herramienta en el soporte nutricional. Y cuando vi la publicación tuya, dije esto hay que compartirlo. Así que, Buenas. sin que decirles, eh, yo me voy a desaparecer directamente, voy a cerrar el micrófono, voy a cerrar la cámara y voy a dejar el auditorio para vos y cuando termines vuelvo y charlamos un ratito. ¿Sí? Claro que Muchísimas sí. gracias. No, muchas gracias a ustedes, nada más para saber si sí se me escucha bien. Excelente. Perfecto. Pues muchas gracias por la invitación y bueno, nosotros nos dimos a la tarea, conociendo un poquito lo que se podía hacer con el ultrasonido, a tratar de ver un poquito más hacia si esta herramienta nos podía también ayudar a ver las diferentes partes de la disfunción gastrointestinal en el paciente crítico, que como sabemos, en cuestiones de imagen muchas veces nos vemos un poquito limitados por la movilidad, por la inestabilidad o por mil cosas. Y en ese sentido, bueno, me hicieron el favor de invitarme a dar esta charla del trabajo que estamos haciendo. Como ya me presentaron, soy Ángel Augusto Pérez Calatayud, actualmente soy jefe de división de áreas críticas del Hospital General de México y nada más para esta charla no tengo ningún conflicto de intereses. Y todos conocemos que ha habido grandes esfuerzos a nivel internacional para tratar de definir y de integrar inclusive la disfunción gastrointestinal en el paciente crítico, para inclusive alinearlo a los scores. Y sabemos digo, desafortunadamente o afortunadamente, como muchas otras cosas, pues también es complicado el tener todo el panorama de cuando hablamos de disfunción gastrointestinal, por todas las funciones que tenemos a nivel gastrointestinal, hormonales, bueno, neurohormonales, perfusión, de barrera, etcétera, etcétera, etcétera. Y prácticamente sabemos que el paciente crítico sí presenta muchísimos cambios histológicos. Este es un estudio donde vieron la patología gastrointestinal en autopsias de los pacientes fallecidos y se dieron cuenta que dentro de los cambios histológicos podían integrar 5 grados, en donde va desde no había cambios, veíamos una mucosa y con las vellosidades prácticamente normales, hasta una digestión y desintegración completa con hemorragia y ulceración de la propia pared gastrointestinal. Y en ese sentido, entonces, sabemos que se crearon criterios de translocación bacteriana, que también de alguna manera sabemos que esa es parte de los grandes beneficios que nos da la dieta enteral en el paciente crítico, que ese sea permitir de alguna manera que las bacterias intestinales se queden dentro del intestino, protegemos todo lo que es la fusión de enterocitos, y que de alguna manera cuando fallamos en esto, pues vamos a tener complicaciones asociadas, entre una de ellas la bacteria y la translocación bacteriana. Y además de eso, vaya, tenemos gastroparesia con residuo gástrico incrementado, que ese también es un dolor de cabeza, porque inclusive la misma definición de estómago de riesgo, de cuándo es una disfunción gastrointestinal, varía mucho en la literatura, varía mucho inclusive en los estudios. Y bueno, hay reportes a favor y en contra de lo que es esta medición del residuo gástrico al que estamos acostumbrados, que es mediante la aspiración del contenido gástrico por la sonda nasoenteral.
y que también sabemos que de alguna manera también hay reportes de que esto podría incrementar el riesgo de neumonía por aspiración. Otros dicen que no, pero bueno, al fin y al cabo no nos ponemos bien de acuerdo, ¿no? Y además tenemos el ilio, las hemorragias en contenido gástrico o en heces, dilataciones, isquemia, obstrucción y complicaciones muy, muy propias del intestino. Entonces, tomando en cuenta esto, también dentro de lo que son los factores de riesgo, pues tenemos miles de factores de riesgo para ocasionar una disfunción gastrointestinal. La ventilación mecánica, los usos de opioides, el uso de esteroides, posiciones, la poca movilidad en el paciente, y esto sin hablar directamente de los propios pacientes en el estado posquirúrgico, ¿no? Que reciben tanto la anestesia como el trauma o la agresión de la cirugía, la presencia de ascitis o líquido libre peritoneal, que también se nos puede infectar. Entonces, bueno, tenemos un sinfín de cosas y cuando nosotros hablamos, independientemente de esto, es una comparación de lo que se pensaba en la escuela vieja y en la escuela nueva, que varía de alguna manera hacia una hipótesis nada más, ¿no? O sea, sabemos que también tenemos problemas de hipoperfusión intestinal y que obviamente estos nos van a cobrar factura en algún punto. Y la propuesta de los 3 golpes o el 3 hits que conocemos, que es esta parte donde ya la víscera empieza a integrarse, a perpetuar o ocasionar mayores problemas en el paciente crítico. Es, cuando tenemos hipoperfusión visceral, sabemos que vamos a tener una gran liberación de citocinas, sabemos que el intestino es productor de, también y mediador de nuestro sistema inmunológico. Después, de alguna manera, cuando tenemos y las vellosidades intestinales que son muy, muy lábiles a la hipoperfusión, y después, una vez que restablecemos nuestra perfusión, pues, obviamente nos encontramos entre la lesión por isquemia reperfusión, y que forzosamente esto va a hacer que perdamos la función de barrera, por lo menos, esto ocasionando el cruce de las bacterias y de las endotoxinas a través de la mucosa y mucha más liberación de citocinas y quimiosinas que van a incrementar la respuesta inflamatoria y la falla multiorgánica. Y entonces, como habíamos comentado, al fin y al cabo, ahorita, para bien o para mal, lo único que tenemos para tratar esto, que es de una manera protectora nada más, y es tratar de reducir los riesgos, es disminuir la dosis de opiáceos con un monitoreo adecuado de la analgesia y de la sedación, tratar de disminuir la agresión, pero fuera de toda esta parte preventiva, parece ser que una de las estrategias que soportan y ayudan muchísimo para evitar estos problemas, pues es la dieta enteral, ¿no? Y la dieta enteral se vuelve de alguna manera un estándar de cuidado. Esta que es el trabajo europeo, de los que están en disfunción gastrointestinal y lesión gastrointestinal aguda, que ya va a cambiar. Yo espero que no tarden ya en liberar, porque acaba de haber una reunión para redefinir estas definiciones que a pesar de que han ayudado mucho de alguna manera a poder medir la disfunción gastrointestinal del paciente crítico, que siguen siendo de una manera clínica y siguen siendo de una manera inespecífica. Inclusive vemos el algoritmo de manejo, el cómo van de alguna manera integrando cada uno de la clasificación propuesta para lesión gastrointestinal aguda. Y entonces, bueno, vamos viendo cómo se está reevaluando, si se contraindica la dieta enteral, etcétera, etcétera. Y bueno, de ahí sí tenemos riesgos, si el paciente sí tiene sintomatología, y que la sintomatología también muchas veces nos vamos a distensión o cuestiones inespecíficas que al fin y al cabo nos van a obligar por la presencia y porque actualmente es lo que podemos hacer a interrumpir la dieta enteral. Y al nosotros interrumpir la dieta enteral, bueno, pues todo lo que conlleva el no dar una adecuada carga nutricional a nuestro paciente, más los efectos que va a tener de alguna manera quitarnos este tratamiento que también nos ayuda a prevenir
la disfunción gastrointestinal en el sentido de barrera. Y por ende, incluso, como insistía, ¿no? Se ha tratado de incluir en los puntajes de gravedad del paciente, en los puntajes de disfunción multiorgánica del paciente, y esto no se ha logrado con éxito, una vez más por lo inespecífico que son a veces las definiciones y las alteraciones. Y entonces, obviamente, esto genera más preguntas que respuestas. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el protocolo ERAS y que todos los que tienen acceso a trabajar o a recibir pacientes posquirúrgicos, sabemos que una de las grandes intervenciones ha sido el regresar a lo básico. Y el regresar a lo básico en el protocolo ERAS, cuando nosotros analizamos lo que piden, vemos que muchas de las intervenciones van hacia la protección gastrointestinal como tal, inclusive a reducir la zona nasogástrica. Obviamente en el paciente crítico no siempre es posible, pero vemos que sí la nutrición, y evitar los ayunos prolongados y dar carga de carbohidratos y de alguna manera mantener el contenido energético del paciente es una estrategia importante en el manejo. Pero pues la pregunta, como siempre, es, bueno, ¿cómo administrar esta dieta enteral? Y cuando nos pasamos al decir, bueno, tenemos que dar, porque fallamos o porque falla la capacidad de nuestro paciente a recibir esta dieta enteral y nos vamos a la parenteral, pues también sabemos que automáticamente se nos van a agregar factores de riesgo que desafortunadamente, digo, cumplimos la parte nutricional, vamos a tener algunos de ellos que nos cobren fractura. Entonces, nuestro primer intento fue este protocolo, el protocolo GOTS, que lo que estábamos checando era una estrategia para evaluar de manera visual, como lo hace el POCUS, y de algún tanto más objetiva y más, digamos, dirigida a nuestro paciente, el poder decir cómo está mi estructura, cómo está mi diámetro, cómo está mi mucosa, cómo está mi función. Y la descripción, afortunadamente, sí nos ayudó. Inclusive lo pudimos clasificar dentro de la clasificación vieja para lo que los hallazgos que se tenían de alguna manera a nivel intestinal se pudieran ir considerando dentro de la definición de lesión gastrointestinal aguda. Y entonces vemos en función, era el ver la peristalsis. La peristalsis puede estar disminuida, no necesariamente ser patológico. Como dijimos, tenemos muchas intervenciones que pueden alterar esta autonomía gastrointestinal nerviosa, pero bueno, era ver si nuestro paciente tenía peristalsis presente. Acá la definimos nada más en el sentido cuando nosotros estamos escuchando los ruidos peristálticos de nuestros pacientes. Los ruidos peristálticos al fin y al cabo llegan a ser interpretativos. No es que sea malo, pero, y aquí platicamos un caso de una paciente que tuvimos en la terapia intensiva obstétrica, tuvo una sepsis abdominal y bueno, a la hora de estar evaluando la función gastrointestinal, llega a residentes de cirugía, desde el R1 hasta el escrito, ¿no? Y cada uno escuchaba los ruidos peristálticos, hacía su definición, y obviamente los nervios de la evaluación y lo que ustedes gusten, pero todos dieron una definición distinta a lo que escuchaban. Pero la conclusión fue, no tiene patología gastrointestinal quirúrgica. Y pues con el ultrasonido lo que hicimos fue demostrarles que pues traía un megacolon tóxico en la paciente, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, el POCUS, esos y todos los que amamos y creemos en el POCUS, sabemos que eso es lo que nos vuelve muchísimo más objetivos a lo que estamos viendo. Toda la peristalsis en función es presente, ausente o presente no efectiva. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de a qué nos referimos cuando decimos que está presente pero no es efectiva. Y obviamente ya la presencia de hilio en los grados más avanzados. De ahí las dimensiones, nos íbamos a el área transversa, ¿no? de la cámara gástrica, que, como sabemos, la doctora Perlas describió para tratar de definir el estómago de riesgo en el paciente que iban a intubar en el perioperatorio y que de alguna manera disminuir el riesgo famoso y que a todos nos da miedo de la broncoaspiración cuando estamos manejando vía aérea.
y que podíamos calcular hasta 500 mililitros de contenido gástrico, obviamente considerando en definición que pues, si está por arriba de eso o inclusive en eso, ya podríamos considerarlo un estómago de riesgo. Las controversias siguen siendo las mismas, no lo podemos saber, pero de alguna manera lo volvíamos objetivo. De ahí venía el nosotros medir el diámetro del intestino delgado, del intestino grueso, y finalmente podíamos ver el grosor también de la mucosa, que esa es otra de las grandes ventajas que nos da el ultrasonido. Como vemos aquí, cuando nosotros estamos viendo, este es parte de lo que es el ciego, y entonces veíamos aquí la muscular de alguna manera hiperecogénica, que podíamos ver perfectamente bien en nuestros pacientes. De ahí veíamos una mucosa engrosada. Aquí los pacientes en los que también tenemos sobrecarga hídrica, normalmente esta es una imagen que se ve muy, muy engrosada, y podíamos ver la luz intestinal y su comportamiento, ¿no? Y después de esto, también la presencia de colecciones, el ver la citis, el ver si verdaderamente la oliguria era por una ausencia de orina en vejiga, que también nos ayudaba, y podíamos medir también el índice de pulsatividad, ¿no?, de resistivo renal, que todos conocemos. Y ya lo que era perfusión, también fuera de, obviamente, medir la presión intraabdominal, que siempre es importante, y calcular la presión de perfusión abdominal, también podíamos estar viendo el efecto que tenía este incremento de las presiones dentro de la perfusión intestinal, evaluando la velocidad media de las mesentéricas, en donde si era menos de 200, sabíamos que su perfusión era adecuada. Si estaba muy acelerado, sabíamos que podía ser una perfusión inadecuada, o inclusive no encontrar perfusión, como nos ha pasado, que obviamente todo esto lo tenemos que validar mejor, no es tan fácil, pero de alguna manera sí sabíamos cuando un paciente, por ejemplo, estaba presentando isquemia o trombosis mesentérica. Y finalmente, los índices resistivos renales, que como comentábamos, sabemos que mayor de 1.2, pues es un paciente que está en riesgo alto de lesión renal aguda. Con todo esto, aquí, bueno, vemos las imágenes, ¿no? Estamos viendo francamente una peristalsis que es ausente. Nada más vemos cómo el contenido está dando vueltas dentro de lo que es el asa intestinal. Al ver, por ejemplo, en este paciente que también tenemos un discreto movimiento peristáltico, no es obviamente adecuado, pero también lo que vemos es aquí contenido en el interior, y vemos cómo el contenido interno del intestino hace como un movimiento como de regresa, o sea, sí se mueve hacia adelante tantito, pero de ahí se vuelve a regresar, y esto es lo que considerábamos una peristalsis no efectiva. Al fin y al cabo presente, la ventaja es que, bueno, se la estimula si debe de funcionar. Finalmente, el paciente que tiene un ilio franco, no tenemos contenido intestinal y vemos que no se mueve absolutamente nada, ¿no? Inclusive vemos la pared engrosada, hiperecogénica, que ya nos habla de que está con un proceso inflamatorio importante. Y que también es el hiperperistaltismo, ¿no? Que vemos aquí. Bueno, hay contenido, normalmente el contenido infeccioso ocasiona que el intestino se sobreestimule y se mueva muy rápido, y entonces ahí pueden ver en el movimiento cómo es propulsivo, es efectivo, más sin embargo es muy, muy rápido, y esto nos hablaba también de que probablemente el líquido que tengamos aquí es un líquido inflamatorio que está afectando la función intestinal. Y una que nunca queremos que se encuentren, aquí estamos viendo el intestino grueso, también vemos la mucosa, como la pueden ver, desfacelada, engrosada, fea, pero además vemos como el contenido, algo que está pasando sumamente rápido, y esto es lo que vemos en una hemorragia gastrointestinal masiva que pone en peligro la vida del paciente antes de que haga melena y antes de que nos demos cuenta de si el sangrado es de tubo digestivo, cuando no es tan evidente, ¿no? Y entonces se creó este algoritmo de manejo en donde una vez que, bueno, llega a la admisión, hacemos el ultrasonido gástrico, esto cuando estamos manejando vía aérea, aseguramos que el estómago esté vacío.
Si encontramos un estómago con contenido, bueno, pues metemos sonda, jalamos el contenido y podemos asegurar que no vayamos a tener un problema de broncoaspiración, que sabemos que se presentan y que cuando presentan en un paciente puede ser catastrófico. Siempre el protocolo FAST, que es el que se trata en urgencia, y de ahí el protocolo GOTS para tratar cualquier emergencia abdominal en nuestras tomas de decisiones, sobre todo si es quirúrgica. Y de ahí el seguimiento diario era estar checando cámara gástrica, los diámetros y de alguna manera ver, de acuerdo al comportamiento de las mediciones que hicimos, que no nos toma mucho tiempo hacerlas, en qué tipo de injuria o lesión gastrointestinal estamos. Y sobre esto, pues obviamente planear nuestros manejos, ¿no? Y aquí, cuando vamos a la cámara gástrica, es la cámara gástrica, aquí es una persona sana que nos ayudó a hacer estas imágenes, el cual le pedimos que se comiera un famoso tamal de México y un atole, y bueno, pues estamos viendo obviamente el contenido gástrico aumentado, aquí lleno de el contraste que se vería en el ultrasonido. Y aquí es donde, cuando nosotros ponemos nuestro transductor en la cámara o en la ventana subxifoidea, vamos a poder medir el área transversa, con el cross-sectional area, como se encuentra en la literatura, y de alguna manera calcular, de acuerdo a este modelo, inclusive se puede bajar la tablita. Digo, hay una fórmula o podemos bajar la tabla y tenerla a la mano en la página de gastricultrasound.org, que es la página de la doctora Perlas. Y también se describe la subcostal y la transesplánica. Esta imagen transesplánica la tenemos que conocer bien porque muchas veces podemos confundir un intestino grueso con una cámara, cuando es una cámara gástrica llena. Y obviamente pues, los cortes varían. Este es el corte coronal o el corte sagital. Y entonces, la tolerancia a la dieta enteral es la siguiente fase, que es el propósito de nuestra charla hoy. Era el que, afortunadamente, la gran mayoría de los pacientes lo podemos iniciar dieta enteral y van a responder de manera adecuada. Sin embargo, la prevalencia sigue siendo ridículamente alta. Estamos hablando de que la intolerancia a la dieta enteral se calcula que puede ir, de acuerdo a las series, entre el 40 y el 70% de los pacientes en terapia intensiva. Y el que nosotros no lo detectemos, porque, a ver, si ocasionamos distensión en un paciente ventilado o ocasionamos incremento en las presiones intraabdominales, pues obviamente va a tener consecuencias hacia la ventilación mecánica, va a tener consecuencias hacia la inflamación, e inclusive la misma hemodinamia a veces se ve afectada en los pacientes. Nos ha tocado ver esto en pacientes que tienen una gastroparesia, donde sacamos hasta 1 litro, 1,5 litros de contenido gástrico, a pesar de haber estado en ayuno, y que eso repercute en la respuesta inflamatoria. Estamos viendo al paciente con una estabilidad hemodinámica y bueno, lo único que hacemos es sacar el contenido gástrico y automáticamente se estabiliza, mejora la dinámica ventilatoria y etcétera. Y entonces, como mencionamos previamente, pues la nutrición enteral es un estándar de cuidado, ya es un estándar de atención en el paciente crítico. Pero las preguntas o los beneficios que tenemos con esto, también conocidos: preservar la mucosa intacta en estructura y función, disminuir la respuesta catabólica y disminuir la translocación bacteriana. Y de alguna manera nuestros retos sigue siendo la alta prevalencia y cómo lo monitorizamos, o sea, cómo sabemos que el paciente los va a tolerar y una vez que nosotros le iniciamos, que lo siga tolerando, ¿no? Que es el poder hacer monitoreo continuo diario de que el paciente o los cambios en el estado del paciente no nos estén afectando nuestra capacidad de dar dieta enteral, ¿no? Independiente del mecanismo que esté ocasionando la disfunción gastrointestinal, sabemos que los efectos clínicos pueden y tener un impacto fuerte y negativo en la evolución de nuestros pacientes, ¿no? La Sociedad Europea, en este esfuerzo, que también, como les comentaba, está, yo espero que a punto de cambiar, o más bien a punto de ser publicado, hablaba de que la definición puede ser la reducción de la función intestinal por debajo del mínimo necesario para la absorción de macronutrientes o agua y electrolitos, de modo que se requiere una suplementación intravenosa para mantener la salud o el crecimiento. Y lo que, como hemos comentado, digo, es una definición que
de alguna manera sí no prioriza mucho, nos falta mucho por entender esta patología para poder dar un tratamiento adecuado. Y entonces, ¿cómo estamos llegando a la dieta enteral ahorita? Pues es una prueba y error, ¿no? O sea, le damos de comer, si presenta alguna manifestación que sea distensión, incremento de la presión intraabdominal, regurgitación o un incremento en el contenido gástrico, pues la suspendemos. Una vez que la suspendemos, les pido una disculpa, están tratando de hablar del hospital. Si lo logramos, el paciente la tolera, bueno, pues ya continuamos con el manejo y sin mayor problema. Y si no, bueno, pues lo descansamos, suspendemos y volvemos a iniciar. Y sabemos que esos días que tardamos en dar el aporte a nuestro paciente, pues siempre va a caer en la nutrición. Ahorita mencionaba previamente el doctor del uso del ultrasonido muscular para de alguna manera poder guiar la presencia o no desde nutrición. Sin embargo, a ver, lo que sabemos es que cuando ya nuestro músculo está empezando a presentar cambios en el histograma, pues ya vamos tarde, ¿no? O sea, ya estamos teniendo efectos de que no hemos podido alimentar adecuadamente al paciente. Entonces, el problema, no existe un estándar de oro para monitorizar o el monitoreo de la función gastrointestinal en el paciente crítico. Sabemos que los síntomas gastrointestinales se asocian a una mortalidad aumentada y no tenemos un método de imagen para el monitoreo a la cabecera del paciente. Y todo es no, no tenemos un biomarcador adecuado, no tenemos un método para medir. A ver, un método validado, sí podemos medir radionuclócidos y esas cosas, pero digo, es caro y no nos va a responder siempre la pregunta clínica en el paciente, ni lo vamos a poder hacer en todos nuestros pacientes. Y entonces, pues sí, estamos al entender de cómo podemos guiarnos o cómo podemos dirigirnos hacia esta parte de monitorear la dieta enteral o la disfunción gastrointestinal en el paciente crítico. Entonces, sí, la nutrición, ok, es un estándar de cuidado en el paciente, pero ¿cómo incrementamos el uso de la dieta enteral en el paciente crítico que no tiene contraindicaciones? ¿Cómo podemos predecir el paciente que va a desarrollar intolerancia sin tener que estar haciendo pruebas de error? Y finalmente, pues cómo monitorizamos el continuo de que podemos estar dando esta dieta enteral, ¿no? Entonces, este es el estudio de la doctora Anaí Perlas, donde nos demostró que efectivamente podíamos ver el antro gástrico, el área transversa con el ultrasonido. Vemos aquí el lóbulo hepático, vemos la mesentérica, la superior, la vena cava inferior, y por arriba, prácticamente pegado al lóbulo, vemos esta cámara gástrica, que en este caso está vacía. Que podemos correlacionarla hasta con volúmenes por casi de 500 mililitros, o sea, todo por debajo, pues en teoría estamos bien, todo por arriba, pues en teoría tenemos que tener cuidado. O sea, si nosotros vemos o calculamos que estamos cerca de los 500, no tenemos manera de predecir si hay mucho más de 500, que ahí es donde tendríamos que hacer el vaciamiento gástrico. Como digo, nos hemos topado y todos nos han topado cuando vaciamos el contenido gástrico, que de repente sacan 1,500 de pura bilis, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a no tener que estar aspirando al paciente de manera innecesaria. Y también podemos ver la naturaleza del contenido gástrico, si es sólido, líquido o inclusive gas, que el gas, lo que llamamos el signo de pulmonar, que es, vemos aire, ¿no? Y se ve exactamente como cuando vemos las líneas A del pulmón. Y entonces en esta parte, lo que les muestro, ¿no? Y es lo bonito volvemos a lo mismo, de ser visuales y de poder medir objetivamente, ¿no? Este es un paciente de 40 años, un diagnóstico de apendicitis y su ayuno es de 3 horas. En la comida este es un chiste local para mexicanos, bueno, es una quesadilla de flor de calabaza sin queso, pollo con mole, malteada de chocolate y un pan dulce. O sea, eso fue su alimentación en el ayuno previo al cuadro enteral. Y entonces obviamente aquí dicen, bueno, pues es que, a ver, hay que retrasar la cirugía hasta que cumple el ayuno, lo que ustedes gusten. Y la realidad es que si nosotros vemos el área transversa, pues es pequeña, o sea, a pesar de que haber comido todo esto, pues el contenido gástrico no es de riesgo, entonces podemos intubarlo sin mayor problema y sin mayor riesgo, lo cual quiere decir que podría pasar a la cirugía sin necesidad de hacer ayunos más prolongados, ¿no?
y que normalmente con todo esto podrían decir hasta que tendría que tomar un ayuno muchísimo más prolongado. Ahora, vean este caso, en una paciente femenina de 50 años de edad con enfermedad pélvica inflamatoria y sepsis. En ese momento no tiene datos de choque, está en mal estado general y tiene un ayuno de 10 horas que dices, bueno, puede pasar sin mayor problema cirugía. Eh, y vemos el contenido gástrico, que como pueden ver, pues obviamente es un estómago que nos va a ocasionar problemas, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? El decir nada más que cumple las horas no necesariamente es suficiente, sobre todo cuando tenemos herramientas para medirlos de manera correcta. Ahora, tomando en cuenta esos diámetros y esas peristalsis, este grupo de China hizo un score, de alguna manera, en donde podían predecir el inicio de la dieta enteral. Este salió publicado casi a la par, casi en los mismos, con meses de diferencia del nuestro. Y entonces lo que ellos medían era lo mismo, ¿no? Medían el área transversa, el diámetro y la peristalsis. Y las conclusiones es que efectivamente puede ser una buena herramienta para predecir qué pacientes pueden desarrollar intolerancia a la dieta. Ahora, como les había comentado, o sea, cuando nosotros medimos de alguna manera de manera estática, el área el área transversa, el diámetro y la peristalsis. Lo que estamos viendo es, ok, sí, pues mi paciente está a lo mejor con volumen gástrico alto, pero no rebasa los 250 mililitros, que eso va a ser una gran mayoría de los pacientes en estado crítico. El diámetro se ve bien y tengo la peristalsis normal, mi paciente va a tolerar la dieta enteral. Pues sí, digo, tiene una función conservada, ¿no? Más, sin embargo, no podemos predecir en el 100% de los pacientes, sobre todo en los pacientes que ya tenemos una disfunción gastrointestinal grado 3 o 2. Nosotros en el grado 4 no nos metimos porque ahorita el grado 4 pues, se considera la falla completa gastrointestinal, es el síndrome de compartimento abdominal, y por seguridad no hemos investigado si nuestro protocolo podría ayudar a también iniciar dieta enteral en esos pacientes. Pero por lo menos hasta el grado 3 sabemos que sí, a pesar de tener cambios en el área y a pesar de tener movimientos peristálticos acelerados. Y este estudio que salió en el Journal Escandinavo de Gastroenterología, en donde en pacientes con dispepsia, lo que hacían era darles de comer y lo que veían no era el medir qué tanto volumen quedaba dentro del estómago, sino ver cómo cambiaba ese diámetro a través del tiempo. Obviamente aquí se esperaban arriba de 2 horas para hacer el estudio, que sería un estudio normal, o una digestión adecuada para un paciente no crítico, y encontraron que sí había cambios suficientes para decir, o inclusive para hacer el diagnóstico de dispepsia en pacientes con alto riesgo, ¿no? Y entonces nosotros hicimos esa medición, dijimos, bueno, pues vamos a ver si funciona en el paciente crítico, no necesitábamos las 2 horas para hacer el test, lo que nosotros lo hicimos fue por las cuestiones del tipo de dieta, número 1, que damos, y número 2, que el vaciamiento está incrementado en estos pacientes. Veíamos aquí un basal, siempre el basal era para ver cómo estaba la condición gastrointestinal, entonces utilizábamos el protocolo GOTS, arriba vemos un diámetro disminuido, el de abajo es un paciente que tiene volumen gástrico, que era lo que les comentaba, pero el volumen gástrico pues, no tiene mayor problema, ¿no? O sea, si nosotros lo medimos, pues es menos de 200 mililitros lo que tiene aquí, entonces, a ver, nos alentaría a iniciar dieta enteral en el paciente. De ahí metimos agua con proteína, usamos glutamina en la mayoría de los pacientes, en los pacientes obviamente donde está contraindicada la glutamina, principalmente patópatas, pues, bueno, utilizábamos caseinato. El chiste era dar proteína para poder lograr este contraste y de que no sea solamente agua, porque aparte el agua se iba a ir fácilmente o absorber fácilmente por el duodeno. Y vemos abajo cómo aquí ya incrementó nuestro volumen y sin embargo aquí todavía no rebasa, o sea, no es un paciente que tenga un estómago que se considere de riesgo a las definiciones actuales. Pero después vemos cómo va cambiando el área transversa, se va haciendo más chiquita con el tiempo hasta que prácticamente regresa a su basal o por lo menos presenta un cambio importante. Y lo que vemos en el de abajo es que este cambio no sucedió, entonces aquí no estamos enfrentando una gastroparesia,
pese a que no tenía riesgos, aparentemente, o sea, no tenía un estómago que se considerara de riesgo, pues vemos que el contenido gástrico no lo pudimos bajar nunca, ¿no? Aquí vemos la sombra de la hiperecogénica y vemos que todo lo demás abajo es una sombra líquida que no cambió sobre el tiempo. Y entonces por eso lo medimos como una manera más dinámica, que es decir, no es tanto qué tan íntegro está la función gastrointestinal, sino cómo responde a un estímulo, cómo responde a un reto. Y entonces acá graficado, como les dije, o sea, nosotros hicimos por seguridad mediciones a los 2, 5, 10, 20, 30 y 60 minutos, en donde aquí encontramos que el punto de corte en donde había un mayor cambio y que nos daba de acuerdo a la estadística, se proponía que el cambio era suficiente para decir mi paciente va a tolerar la dieta enteral, era los 60 minutos, y vemos en los que desarrollaron esa dieta enteral, la manera en que lo hicimos fue, les dimos el reto a todos, hicimos nuestra medición basal y de ahí se les dejó la dieta a ver cómo lo toleraban, y bueno, pues si el paciente por las definiciones clínicas desarrollaba intolerancia a la dieta enteral, era como lo clasificábamos como toleró o no toleró, y entonces vemos que los que no toleraron, pues prácticamente el cambio en el área transversa no se dio, inclusive en algunos nos dieron valores negativos, que es decir, crecía más el estómago en vez de hacerse más chiquito. Y aquí sí tengo que ser bien honesto, por cuestiones de la publicación nos pidieron que hiciéramos una curva de sensibilidad y especificidad, no está diseñado todavía el estudio para eso, ahorita estamos ya trabajando obviamente en la validación y ya estamos haciendo el cálculo de la muestra con poder para sensibilidad y especificidad, pero bueno, nos los pidieron que lo calculáramos uno de los revisores y lo tuvimos que poner para que fuera publicado el estudio, ¿no? Y entonces acá vemos lo que les comentaba, ¿no? Hacemos el pretest, protocolo GOTS, vemos cómo está nuestra área, si no clasifica en 4, es decir, no tenemos un síndrome de compartimento abdominal, continuamos con el proceso, y lo que vimos es que un cambio de más del 50% después de la administración de 250 mililitros de agua, obviamente de agua embotellada como para beber, más proteína, nos decía el paciente va a tolerar la dieta, menos de 50%, pues el paciente no iba a tolerar la dieta. Y como les digo, pues el reto hace que sea un cambio dinámico. Y encontramos con una probabilidad, el pretest era de 85% de los pacientes podían o tener tolerancia a la dieta enteral. Después de hacer el test, se nos iba hasta 96%, es decir, incrementábamos prácticamente un 11% la probabilidad de iniciar una dieta enteral en un paciente con disfunción gastrointestinal, ¿no? Y sobre esto, bueno, las limitaciones de esta primera prueba fue el número pequeño de pacientes que estuvieron o que desarrollaron afortunadamente disfunción gastrointestinal clínica. Sin embargo, bueno, los datos los analizamos con pruebas no paramétricas para reducir la posibilidad de sesgo. Y lo que les comentaba, ¿no? La metodología no se realizó para calcular la sensibilidad y especificidad o los índices predictivos, por lo que este sesgo sí lo debemos de considerar. Espero yo el próximo año ya tener listo el estudio que estamos haciendo ahorita para ya dar más fuerza a esto, y que tenemos también que entender que ambos estudios ahorita, pues no están hechos ni validados para ver qué en cuestión de evolución o indicadores, ¿no? O sea, no han cambiado el resultado de la evolución en el paciente crítico, y esta es otra de las partes que también estamos ahorita desarrollando en estudio. Las limitaciones yo creo que son las mismas que siempre nos enfrentamos. Aquí se agrega el gas intraluminal, que obviamente nos va a impedir ver adecuadamente la estructura y la función intestinal. Hasta ahorita no nos hemos topado con ningún paciente. Digo, sí hay pacientes que cuesta más trabajo y que a veces tienes que apretar un poquito más la presión del transductor para poder obtener la imagen, pero fuera de eso no hemos tenido mayor problema en la realización. En los pacientes obesos, pues obviamente cuesta trabajo, y que como cualquier otro estudio de POCUS, es usuario dependiente, que bueno, los que defendemos POCUS sabemos que eso pues nada más es algo de entrenamiento y tiempo para aprenderlo, ¿no? Y como conclusiones lo que les puedo decir es que el ultrasonido abdominal puede convertirse en una herramienta
POCUS o el Point of Care para el monitoreo de la disfunción gastrointestinal en pacientes críticos, que obviamente es un trabajo en proceso y que aún todavía hay muchas preguntas que debemos responder. Que estamos, ahorita hay un trabajo que está bien interesante y que también espero que no tarden ya en obtener los resultados, donde están utilizando el ultrasonido con contraste mejorado para medir disfunción gastrointestinal y que en este sentido ellos van a poder ver mejor lo que es perfusión, que es interesante el trabajo, y el impacto de estos protocolos pues es una dirección futura con fines de investigación y obviamente es lo que nos encanta, dejar de imaginar y simplemente abrazar la era visual de la medicina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Voy a abrir las preguntas. Yo siempre me robo algunas frases de los disertantes. Yo acá, lo último que acabas de decir, me encantó, la era visual de la medicina. Yo siempre discuto mucho. eh, a mí cuando me quieren hacer enojar en el hospital me dicen que la ecografía es un método complementario. ¿Viste? Entonces, una gran discusión es que la ecografía es parte de la clínica y que no es un complemento. Y voy a anotar ¿cómo época visual de la medicina? ¿Cómo es que dijiste? Sí, la era visual de la medicina. Era visual de la medicina. Porque la verdad es que tenemos que seguir rompiendo el paradigma, que yo creo que se ha roto muchísimo, pero todavía tenemos algunos anticuerpos por ahí. Voy a abrir las preguntas, voy a abrir las preguntas y por ahí preguntaban, ¿cuánto demoras o cuánto demoran ya con el entrenamiento, con la curva de aprendizaje ella en hacer el protocolo GUT? Normalmente, bueno, ahorita estamos entrenando, y esto sí lo puedo contestar porque entrenamos a nuestro cuerpo de nutriólogas. Las nutriólogas de nuestro hospital, obviamente, les encantó el protocolo y las posibilidades que le ven en hacer una nutrición segura. Y normalmente estamos manejando 50 estudios, que es lo basal en cuestión de POCUS, ¿no? Que te dicen, bueno, ya con 50 estudios realizados y interpretados adecuadamente por ellos, ya se considera que pueden ser capaces de usar la herramienta sin temor al error, lo que decimos, ¿no? Y ahorita ellas pues ya están haciendo los sumatis sin mayor problema, ¿no? El GOTS a veces lo que les cuesta más trabajo, yo creo, es a veces identificar algunas estructuras donde, por ejemplo, están viendo colon y piensan que es delgado y ese tipo de cosas son los errores más comunes que vemos. De ahí en fuera es sencillo, ¿no? Entonces, sí, no creo que presente mayor problema. A ver, sí es más sencillo que el eco, por mucho. Pero ¿cuánto tiempo el examen completo? ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto nos efectuarlo? hace un GOT? 5 minutos. 5 minutos. Y Sí, ustedes 5 minutos, para rapidísimo. formar a las nutricionistas, que son, acá le decimos nutricionistas, que Ujú. no son médicos, son formados en nutrición, serían Es como los correcto. nutriólogos que dicen ustedes, serían las nutricionistas nuestras que hacen una carrera específica en nutrición. Ujú. Bien, ¿las forman en POCUS antes de enseñarle el GATS o sea, directamente pasan al GATS? No, sí les damos todo lo que es la introducción al ultrasonido, cómo lo miden, obviamente todas las modalidades, porque hay modalidades que se utilizan en este sentido, sobre todo para el Doppler pulsado y el Doppler color para detectar perfusión mesentérica. Que sí, a ver, la idea de que evalúen primero, o sea, no pasen directo al test, insistimos, ¿no? La cuestión es agregar seguridad y calidad en la atención. Entonces, sí tienen que hacer una interpretación adecuada de que no tienen ninguna contraindicación para hacerlo, y una vez que hacen eso, pues ya hacer el protocolo MATI. Y pues nada más, o sea, realmente te digo, a ver, en nuestra área de trabajo, también, por ejemplo, el personal de fisioterapia se ha vuelto experto en hacer el ultrasonido y ellos están haciendo ecos, están haciendo Doppler transcranial, están haciendo todo, tienen sus cursos y, o sea, no creo que deba,
ser una limitante, una carrera nada más médica, sino cualquier profesional de la salud lo puede utilizar y como sabemos en muchos lados también enfermería lo utiliza, inclusive ellos son los que lo hacen en algunos países, ¿no? Entonces, yo creo que digo, la estrategia sí le tienes que enseñar tanto la física como la obtención de imágenes y la obtención, cómo evaluar el ultrasonido que están utilizando, porque bueno, en nuestro hospital a lo mejor aprenden a hacer el Siemens, pero llegan a otro y les presentan una robotina y se atoran, pues no les estás dando todo el beneficio. Y el curso, inclusive ahorita están planeando hacer un diplomado de ultrasonido para nutrición, entonces pues obviamente lo estamos apoyando, ¿no? Qué bueno, me fascinó, me fascinó. Sabes que uno intenta que esta herramienta que a uno le ha resuelto tanto la vida y que le ha dado tanto, también la pueda aprovechar las otras especialidades. Es Pero bueno, correcto. como te decía recién, siempre hay anticuerpos por ahí. Voy a ver si hay alguna pregunta. A ver, acá hay algo en el chat. Eh, Muchas gracias, dice Sonia. Tenemos gente, mucha gente de México, tenemos gente de Argentina, de Chile, y a ver, y había creo que alguien de Nicaragua también. Así que te agradezco el tiempo y la presentación. Me llevo un montón de apuntes y, y te voy a seguir siguiendo, valga la redundancia, a ver Gracias. qué otras cosas puedes compartir. ¿Sí? Claro que sí, muchísimas gracias, con todo gusto. Dale, nos vemos en otro sábado dentro de una semana. Adiós. Muchas gracias. Buen fin Hasta de luego. semana para todo el mundo.